Bienvenido a la comunidad de Pertanto, a los que están conectados aquí hoy día en vivo y los que nos escucharán en el futuro cuando esta grabación quedará grabada en todas las plataformas. Estoy súper contenta de representar la Bienal de Nueva York, igual representar a Pertanto hoy, que vamos a hablar sobre la edición de Repensar la Educación. Pertanto es la plataforma educativa de la Bienal de Nueva York y tiene una misión de ser la comunidad para aprender y hablar sobre temas importantes del momento. Hoy lo hacemos acompañados de unos profesionales muy importantes, igual a la mano de instituciones con una comunidad de universidades en Latinoamérica y la región. Hoy tengo el honor de contar con María Adelaida López y Giancarlo Massanti. Gracias por estar aquí, ahora los presento bien. Quisiera hablar un poco de Pertanto. Pertanto es donde lanzamos los temas de la Bienal y lanzamos temas importantes que nos tocan el corazón, y terminamos la edición de Inclusión Social recién, y hoy día lanzamos esta edición de Repensar la Educación con mucho orgullo. Es un tema que es muy importante para nosotros. Sentimos que las escuelas y en su forma, en su currículum, no han cambiado demasiado en los últimos 100 años, y por eso queremos hablar de ese tema, queremos verlo desde las aristas de muchas personas, y el mundo en que vivimos está cambiando a una velocidad muy rápida, y las escuelas se han lastimosamente quedado atrás. Entonces hoy tenemos el lujo de hablar con dos personas muy influyentes en el mundo y el espacio educativo, y cómo lo están reformulando de sus aristas. Al final de la conversación vamos a abrir el espacio para preguntas, así que no duden en escribir en el chat y para que sus preguntas sean contestadas. Bueno, perfecto. Nuestros invitados del live de hoy para Reformulando el Espacio Educativo es María Adelaida López y Giancarlo Massanti. Es un placer contar con los dos. Muchísimas gracias. María Adelaida es artista plástica y educadora de primera infancia. Hola. Entre 2008 y 2016 se desempeñó como directora pedagógica de IO2, liderando la creación del modelo educativo IO2, un currículo innovador inspirado en la filosofía educativa de Reggio Emilia, el cual hoy es inspiración para miles de organizaciones educativas en Latinoamérica. Desde el 2017 se desempeña como directora ejecutiva y está comprometida en liderar esta empresa social en busca de transformar comunidades de manera innovadora, sostenible y escalar su impacto en Colombia y la región. En el 2022, María Adelaida y el equipo de IO2 recibieron el prestigioso premio LEGO 2022. Felicidades. Además, tenemos el honor que nos acompaña nuevamente Giancarlo Massanti. Hola. Hola. Gracias por estar aquí. Él será uno de los oradores de la Bienal de Nueva York en octubre. Su estudio de arquitectura y diseño, el equipo Massanti, cuenta con más de 25 años de trayectoria a nivel internacional en el campo de diseño arquitectónico, la investigación y la academia, por lo cual han sido premiados internacionalmente por ser innovadores. El estudio se interesa por la relación de juego-arquitectura, que lo ha llevado a nuevas colaboraciones, desarrollando proyectos y exhibiciones que han sido presentadas a lo largo del mundo bajo la marca We Play, You Play. Bienvenido a los dos, y gracias, qué lujo estar con los dos. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y espero divertirme mucho con María Adelaida, con la cual tengo una relación desde hace muchos años, desde el punto de vista profesional y de amistad también, y de intereses comunes. Y también de papá, Giancarlo. ¿Verdad? Nuestra historia se va desde que fuiste papá de IO2 Nogal. Claro, mi hija fue de las primeras alumnas de IO2 Nogal, y que fue una experiencia maravillosa. Ay, qué lindo, no sabía esa parte. Y es muy emocionante de verdad estar aquí en este espacio y compartirlo con Giancarlo. Gracias. Estamos listos, Ana, para comenzar a conversar de cosas que nos apasionan y nos gustan mucho. Sí. Bueno, María Adelaida, gracias a ti. Tenemos un curso sobre repensar
conceptos educativos. Entonces te quiero preguntar directamente y formalmente aquí, ¿por qué? ¿Por qué te parece necesario repensar los conceptos educativos? ¿Y cuál es ese resultado de reformular el espacio más allá del pupitre, el tablero, la maestra? ¿Y cómo ves el significado que hablamos del espacio como tercer maestro? Muchísimas gracias, Ana María. De verdad que es un honor, o sea, todo este proceso de acompañarlos a ustedes en esta iniciativa ha sido maravilloso. Hemos aprendido un montón, hemos conversado de verdad de temas que son bien, bien importantes, y qué maravilla que la Bienal pues esté dedicada a la primera infancia. Entonces, en nombre de todos los educadores, familias, todos los líderes que hacemos parte del ecosistema de la primera infancia, pues mil gracias y una invitación muy especial a todos. Yo quisiera, Ana María, primero invitarlos para que nos metamos en el mundo de la primera infancia, sobre todo para que comprendamos que la primera infancia es la etapa del niño más, pero más importante. Yo diría que la más importante del ser humano. Miren, muchos estudios a nosotros nos han indicado que el desarrollo del cerebro desde el nacimiento hasta los 6 años, en una niña y en un niño, pues es irreemplazable. En los primeros 1000 días es donde el cerebro es mucho más flexible, mucho más maleable. Y eso no vuelve a pasar. Entonces es la única etapa donde eso está pasando. Entonces es allí cuando las neuronas crean más cantidades de conexiones para que se desarrolle la capacidad cognitiva, las aptitudes intelectuales, emocionales, que son esenciales para aprender. Ahí se desarrolla toda la capacidad, por ejemplo, de manejar el estrés, de aprender a cooperar con otros. Pero para que esto suceda, porque eso igual no sucede en cualquier entorno, ¿sí? Y menos cuando tenemos un entorno lleno de pupitres. Para que esto suceda, nosotros necesitamos varios factores. Necesitamos una nutrición, un cuidado adecuados. Necesitamos mucho amor. Necesitamos entornos físicos que son estimulantes. Necesitamos adultos capaces de conectarse con los niños. Porque miren, si nosotros tenemos eso, nosotros vamos a ver que hay profundos beneficios, o sea, que la vida humana de todos, la vida adulta, perdón, de todos los seres humanos, pues de verdad que va a ser exitosa, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver en cómo nosotros seguimos teniendo, como tú bien lo decías, Ana María, sistemas educativos donde el conocimiento se transmite, donde el maestro está al frente, al lado del tablero, con todos los niños sentados en esos pupitres. Y además de eso, pues donde los niños no tienen mucha oportunidad de participación. Nosotros queremos cambiar esa realidad. Ustedes, Giancarlo, todos nosotros los que estamos acá, queremos cambiar esa realidad y reimaginar el aprendizaje. Esto comienza desde la concepción que tenemos de la infancia, la imagen que tenemos de los niños. Nosotros todavía tenemos adultos que te dicen, es que los niños son una esponja que todo lo absorbe, o son tan tiernos y tan dulces que hay que protegerlos, o son un vaso vacío que hay que llenar. Pero eso no es así. Nosotros necesitamos promover la capacidad que tienen los niños, unos niños que son potentes desde que nacen, propositivos. Y sobre todo, necesitamos promover una visión dinámica, participativa y solidaria de la educación, donde se co-construye el conocimiento, donde el niño es un ser activo dentro de este colectivo de aprendizaje, que ya no solamente es el maestro, también es la familia y también es el entorno. Ahora, tú hablabas del espacio como un tercer maestro, Ana María. Mira, ese
es uno de los legados más bellos que nos ha dejado la filosofía educativa de Reggio Emilia. Ellos han sido pioneros en cómo se piensa intencionadamente el espacio desde ese profundo respeto que tienen por el ser humano. Y además de eso, pues por esta visión que se tiene participativa y solidaria del aprendizaje y el protagonismo de los niños en ella. Entonces, el ambiente y los espacios pues tienen un rol protagónico en la filosofía educativa de Reggio Emilia y nosotros en AEUTU hemos aprendido de ese rol. Nos hemos inspirado en ello y estamos comprometidos con entender el espacio que es pensado y organizado para favorecer interacciones, para favorecer autonomía, exploración, investigación. Un espacio que ofrece participación, que da la bienvenida a todos y que es pensado para la interacción. Yo estoy segura que Giancarlo nos va a hablar mucho más de todos los principios por los cuales ya hoy nosotros, tanto los pedagogos, de eso también hablaremos un poquito más adelante, pero sobre todo los arquitectos, los diseñadores, pues están ya pensándose en estos espacios de manera que se pueda asegurar que hay una relación donde se viven experiencias significativas de aprendizaje entre los niños y entre los niños, los adultos y el entorno mismo. Exacto, exactamente, María Adelaida. Es lo que quiero escucharte de Giancarlo, es cómo él ve ese enfoque en el ser del niño y el adulto que los acompaña. ¿Cuál es el aporte que el espacio hace para esa relación? Giancarlo, ¿nos puedes contestar? Espérame, que es que se me desconectó porque se conectó al Bluetooth, pero entonces si me repiten la pregunta, estaba Claro. desconectando el Bluetooth. Estamos hablando de la importancia como del espacio como tercer maestro, del espacio lo que aporta al ser del niño y al docente, ¿no? Al adulto también. ¿Cuál es la importancia de enfocarnos en ese espacio como tercer maestro? ¿Y cuáles son las cualidades con las que debe contar un espacio educativo exitoso? Yo quisiera partir de un concepto que a mí me parece fundamental y que no es necesariamente un concepto pensado para la educación. El valor de la arquitectura no radica solo en sí misma, en entenderla como un objeto bello, un objeto para ser visto, para ser usado de ciertas formas, y el valor radica en la capacidad que tiene de propiciar relaciones, comportamientos y situaciones. Entonces, si partimos de la base que la arquitectura propicia o genera situaciones más allá de una condición material, pues estamos hablando de que el espacio es un tercer profesor en muchos sentidos, más allá no solamente de espacios de aprendizaje, sino del espacio en sí mismo. Un museo es un acto de descubrimiento, una facultad de arquitectura es un acto de construcción, un espacio público es un acto de relación. Entonces, si entendemos lo que la arquitectura de alguna manera genera, digamos, en términos mucho más filosóficos, deviene, genera como un devenir, una situación que se produce después de pensarla, y sobre todo pensarla no desde el punto de vista como algo que te controla, un acto de control hacia el futuro, sino un acto de indeterminación. Me parece que ahí comenzamos a hablar de cuáles deberían ser esas cualidades del espacio como tercer profesor. Uno de los temas más importantes en la arquitectura, cuando uno analiza las tipologías de los edificios escolares, es sorprendente porque la tipología de los edificios escolares educativos es igual a la de un hospital y es igual a la de una cárcel. Entonces, cuando uno los mira con cierto cuidado, y lo que está viendo es la típica y tradicional forma de peinilla, que lo que hace es construir un sistema de eficacia y de funcionabilidad muy rápido, pero en el fondo son mecanismos de control. Entonces, hay que controlar a los niños, porque los niños pueden llegar a ser peligrosos. Hay que mirar a los niños que están haciendo constantemente. Entonces, se vuelve básicamente una planta tipo peinilla, como llamamos nosotros en la arquitectura, que lo que hace es controlar el espacio. Yo creo que hoy en día la educación de alguna manera es una práctica de acogida, y una práctica de acogida es una práctica de cuidado de esa condición amorosa,
Y es una práctica de acogida y de construcción de entornos habitables. Y cuando hablamos de entornos habitables, estamos hablando de que el espacio no puede ser uno solo, tiene que ser un espacio plurívoco, un espacio en que profesores y alumnos sean capaces de definir el espacio. Debe ser cambiante, flexible, debe ser capaz de propiciar ciertos procesos de aprendizaje y sobre todo en primera infancia es importante entender toda la parte cognitiva, de tocar, de toda una serie de acciones que tiene que ver con la manera en que el niño se aproxima al espacio. Un niño no se aproxima al espacio de manera igual que se aproxima posiblemente un adulto, y ese acto de descubrimiento es muy bonito porque al final lo que hace la arquitectura es propiciar el juego. El juego lo que te produce, el juego te produce descubrimiento, el descubrimiento te produce sorpresa, y en el acto de la sorpresa generas aprendizaje. Entonces es como un ejercicio en el cual la arquitectura es un detonante de una serie de consecuencias que van a generar que los niños puedan relacionarse y convertir realmente el espacio en ese detonante de aprendizaje. Yo creo que de las cosas más bonitas que hace la arquitectura precisamente es eso de descubrir, de que la arquitectura te permite descubrir cosas, de esconderte, girar, correr, muchas otras situaciones. Entonces el espacio educativo no se piensa como de alguna manera la modernidad nos lo enseñó, como una estructura hipereficaz y hipereficiente, eso que llamamos en la arquitectura la función. Entonces, que te dicen cómo funciona bien el proyecto, pero funciona para ser eficaz, eficiente y conectar de manera rápida los espacios. Resulta que posiblemente para los niños y para el aprendizaje, la eficacia no es lo fundamental, posiblemente es la experiencia de moverse de un lugar a otro a través de una serie de sensaciones y situaciones cognitivas que van más allá de la eficacia. Y esto lo puedo aplicar también a la arquitectura. Entonces, en un museo, una biblioteca, en muchas otras condiciones, los espacios no pueden seguir siendo solamente eficaces y productivos. Eficaces y productivos ¿para quién? ¿Cómo podemos repensar una arquitectura más humana que nos permita que esas otras condiciones se comiencen a dar? No solo en el espacio educativo. Y esto, por eso quería como generalizar un poco en esta primera parte de las respuestas de la conversación, porque creo que es una premisa fundamental en todo lo que hacemos nosotros como arquitectos. Sí, me parece genial. Hay muchísimos factores. Con el proyecto del centro de Timayui, seguramente que aprendieron mucho del proceso, de cómo empujar esa fórmula ya histórica de una escuela. Quisiera que María Adelaide nos hablara un poco de eso, de unir tanta genialidad, tantas ideas inspiradoras con formas de aprendizaje nuevos. ¿Cómo hacen para entremezclarlos? ¿Cómo hacen para en ese proceso que salga algo exitoso? Gracias, Ana María. Y aquí también quiero aprovechar y agradecerte, Giancarlo, a ti y a todo el equipo, porque esto no se da todas las veces. O sea, que se pueda tener espacios muy dialogantes entre el equipo de diseñadores o de arquitectos y el equipo de educadores, pensando en común cómo se podrían dar esas dinámicas de los niños, cómo podríamos todos como entender estos principios de los que está hablando Giancarlo. Nosotros estamos convencidos de que es necesario tener este diálogo entre la arquitectura y la pedagogía tal cual nos lo propone Giancarlo, donde el diseño de todos estos espacios pues tenga en cuenta el pensamiento pedagógico, tenga en cuenta cómo se va dando esa didáctica en la vida cotidiana donde sucede el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Y también que los educadores ya metidos en el marco pedagógico tengan muy en cuenta esas concepciones como las que nos cuenta Giancarlo, y se conozcan pues también los referentes culturales, los referentes sociales que los van inspirando. Así nosotros podemos siempre estar en espacios que son dialogantes, que son invitadores, que son muy empáticos con la comunidad que los está habitando, ¿sí? Nosotros tuvimos la fortuna, Giancarlo, aquí me encantaría que pudiéramos recordar, incluso antes de
de ver este centro. Aquí en esta imagen nosotros vemos muchos referentes al paisaje, a la comunidad misma. Pero ¿recuerdas, Giancarlo, estas conversaciones que nosotros teníamos en la oficina de ustedes, donde estábamos conversando, creo yo, bajo la lógica que nos hablabas ahora, de cómo poder generar espacios donde los niños se pudieran subir y esconder, donde el movimiento se diera de una manera muy lúdica, muy orgánica, donde los niños buscaran, descubrieran, se retaran con sus propias dinámicas de pensamiento, donde existieran nichos que provocaran fantasía, diversos imaginarios. Nosotros aquí, Giancarlo, pudimos ver esta lógica durante todos estos años en donde este juego, este movimiento, pues lleva a los niños a descubrir, lleva a los niños a asombrarse y a detonar muchísimos aprendizajes. Los espacios, cuando son diseñados y construidos así, pues apoyan todas estas interacciones que se dan de una manera muy creativa, son provocadores de imaginación, provocadores de curiosidad. Yo quiero resaltar muchísimo este aspecto de la creatividad que pensamos es fundamental en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. A través de la creatividad, pues se van también desarrollando y complejizando diferentes aspectos que te regala el juego, que te regala la exploración. Se van relacionando diferentes preguntas. Los niños van buscando respuestas muy innovadoras y también audaces. Así nosotros entonces aseguramos que estamos apoyándonos en el espacio para desarrollar habilidades y construir aprendizajes con mucho sentido y además con mucho placer, ¿sí? Porque creo, Giancarlo, me encantaría que también expandieras un poco en esto, pero nosotros creemos que los espacios cuando son bellos, cuando son entendiendo la belleza desde el sentido estético, donde se van emergiendo cualidades para que las relaciones se vayan tejiendo en atmósferas que son constructivas, que son llenas de bienestar, generadoras de armonía, que dignifican la cotidianidad, que van volviendo pues todas esas acciones que pasan en estos espacios que son muy ordinarias del día a día, las van volviendo extraordinarias y entonces así vamos provocando muchísimo esa capacidad de asombro, esas preguntas que necesitamos que los niños se hagan todos los días en estos entornos. Vamos entonces viendo cómo se va dando esa construcción social, se va dando esa experiencia donde los niños van creciendo, proyectándose con una mente muy infinita y además vamos entonces también ayudando a que la familia y la comunidad vayan entendiendo todo esto de una manera mucho más holística, en términos del relacionamiento que el niño tiene consigo mismo, que tiene con el otro y que tiene con el entorno. Y además, pues yo creo que cuando tú tienes espacios así, el espacio mismo ayuda a algo que es fundamental y es la capacidad de gestionar las emociones, ¿sí? Estos espacios también invitan a que dentro de todos estos procesos pedagógicos se tenga una concepción de tiempo, de límite, de diferentes narrativas, de diferentes interconexiones y relaciones que hay entre los objetos, que hay entre las alturas, que hay entre los diferentes recursos, pues que se van encontrando dentro de estos entornos, que de acuerdo con Giancarlo también los encuentras en otros como los museos, las bibliotecas, en fin. Por eso es que nosotros hablamos no solamente de centros educativos, nosotros ya necesitamos hablar de sistemas de aprendizaje, necesitamos ser mucho más amplios y ver que si queremos que los niños crezcan dentro de un paradigma educativo con sentido, con calidad, pues no solamente podemos pensar en el centro, tenemos que pensar en los diferentes entornos donde están sucediendo todas esas interacciones. Déjame esta imagen y yo voy a tratar de dibujar de manera general
y contar un poquito cómo nace este proyecto y cómo lo hacemos en el proceso de trabajo con IO2. En este caso no lo hicimos aquí porque estábamos comenzando muchas cosas, pero por lo general nosotros en el estudio trabajamos con una cosa que llamamos los juguetes de los otros. ¿Y qué son los juguetes de los otros? Son unos juguetes a escala casi que 1 a 1 que llevamos a los barrios. En este caso hubiera sido muy interesante llevarlo a Timayui, y en esa interacción en el juego somos capaces de extraer información de la comunidad. Es muy diferente llegar a una comunidad y decirle, ¿usted qué quiere? Y te van a preguntar posiblemente cosas, te van a responder cosas que no son importantes para ellos, una cancha de fútbol, etc. Cuando uno los pone a jugar, puede extraer información que está mucho más allá de las preconcepciones que tiene. Y digamos que ese es un primer paso que nosotros hacemos en general con los proyectos. En el caso específico de este proyecto, la importancia era construir ambientes educativos. Era entender que cada núcleo de esto que estamos viendo acá producía un ambiente educativo. Y cuando yo hago un esquema, que además lo hicimos juntos, que era este esquema, casi que de una flor, lo que queríamos aquí generar era esa capacidad que tienen unas aulas, que no son pensadas como aulas, sino como universos de aprendizaje, en donde las diferentes alturas que habían al interior producen unos rincones de aprendizaje que son importantes, pero aquí lo que más también nos interesaba era esa capacidad de proyectar el espacio interior y exterior a ese centro y poder construir esos ambientes educativos de una manera más precisa. Otro tema importante que de alguna manera desarrollamos en este proyecto es la posibilidad de pensar una arquitectura hecha de piezas, casi como si fuese un juguete para armar, un juguete para que los arquitectos y casi que la misma institución pudieran ir poniendo las piezas. Si el día de mañana la escuela quiere crecer, pues la escuela pone otra pieza acá o pone otra pieza acá, y el proyecto en sí mismo se convierte en una especie de juguete. Alguna vez, y lo hemos hecho en algunas exposiciones para Chicago, el proyecto de Timayui se volvió un juguete que hace parte de un ejercicio que nosotros llamamos We Play, You Play, que es una colección de juguetes que hemos desarrollado que han estado en varias ferias de juguetes, y el proyecto se vuelve un juguete en el cual la gente puede rehacer y recomponer este tipo de proyectos. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que es que la arquitectura está de alguna manera inacabada, entre comillas, puede crecer, o además permite que la inversión se pueda ir haciendo por etapas, que muchas veces no lo tenemos en nuestros espacios generales. A mí me parece que, además, María, la idea es una cosa muy bonita, que es la imaginación, la creatividad. Y de alguna forma recordar es imaginar. Entonces la imaginación vincula de alguna forma lo que está y lo que no está. Y la creación no es más que traer al presente lo ausente. Cuando digo traer al presente lo ausente, quiere decir el futuro del pasado, y la imaginación y la creatividad es eso, es traer al presente una cantidad de cosas que no están digamos, como previstas en ese sentido. La imaginación, yo creo que es de los temas que la educación o el aprendizaje ha comenzado a dejar, entre comillas, a un lado con los años, en las metodologías, digamos, como la de Loris Malaguzzi o todo lo que lleva IO2, pues la imaginación es fundamental, pero casi que estamos pretendiendo que a los chicos los educamos para ser productivos y eficaces. En la educación hoy en día lo que importa es una educación que se podría llamar extractiva, que quiere decir cómo les traigo al chico lo máximo para que sea lo más productivo y lo más eficaz y lo más eficiente en una sociedad que le está exigiendo ser eficaz, productivo y eficiente. Y yo pienso que lo más importante ahora es precisamente la construcción de una educación que pueda ser libre, una educación que realmente rompa los modelos de control y que rompa los modelos de metodología única, sino que permita realmente que los chicos aprendan a pensar. Y yo creo que ese es el objetivo del aprendizaje, entre comillas, de la educación, porque prefiero llamarla aprendizaje. La educación sigue siendo un acto de control, pero es cómo aprender a pensar. Y educar es aprender a vivir juntos y aprender juntos a vivir. Entonces, finalmente, es estar expuestos a lo que somos, inacabados, frágiles, una cantidad de cosas que tiene la condición de
de aprender. Y vuelvo y repito, aprender es a vivir juntos y juntos a vivir. Eso yo creo que es la clave. Educar en ese sentido es una práctica de hospitalidad que tiene una misión de acoger. Eso quiere decir que la arquitectura es quien acoge. Esto ya lo había hablado un poquito en la parte interior, en la parte anterior, pero al final yo lo que creo es que esa creatividad de la que habla María Adelaide es la clave para construir una educación libre. Es una educación emancipadora, que sea capaz de ver desde otras perspectivas los modelos de educación no basados en el control, en la eficacia, en la productividad, en cómo hacer lo que llamaría Mariana Garcés, que es una filósofa, una educación extractiva, una educación que lo que pretende es convertir a esa persona en un objeto de máxima producción y eficacia. Lo que tenemos es que aprender a vivir juntos. Y la pregunta fundamental de la educación es cómo queremos vivir juntos. ¿Cómo queremos vivir juntos? Significa qué pasa con el medio ambiente, qué pasa entendernos parte de una comunidad. O sea, preguntarnos cómo educar es preguntarnos cómo queremos vivir. Yo creo que esa condición define muchas otras cosas de lo que sería el espacio arquitectónico dentro de esa situación. María Adelaide, ¿querías? Ay, sí, Ana María, me están saliendo letreros cada vez que Giancarlo habla algo así. Sí, estamos inspirados aquí todos. Quiero tomarme la libertad, Ana María, para invitarlos a que se metan en este curso. Giancarlo, nosotros tenemos un capitulito muy dedicado a Timayui y quería simplemente invitarlos porque esto que tú dices de que estos entornos son aprender a vivir, donde nosotros logramos tener una educación de verdad libre, emancipadora. Giancarlo, ¿te acuerdas que cuando comenzamos el centro nosotros nos dimos cuenta que no había árboles, no había casi sombra dentro de todo lo que era el centro? Y junto con las familias y con todos los líderes y la comunidad, nosotros comenzamos a sembrar árboles de mango. Y esa pepa de mango, Giancarlo, nosotros la volvimos, así como el edificio, una ficha, una pieza para armar. Nosotros secamos cantidades de pepas de mango, las cortamos geométricamente, las volvimos piezas para armar y eso empezó no solamente a ser una estrategia para la participación de las familias, sino también para resignificar lo que es el material de desecho natural, como en este caso es una pepa de mango, que cuando las secas, pues eso ya se puede volver una herramienta didáctica bien importante en el juego de los niños, en el centro, pero también en la casa. Entonces, miren, esta pepa promovió juego y enriquecimiento en ese cotidiano que se vive los niños en las casas, así como cuando crecieron todos estos árboles y empezaron a dar sombra, se volvieron medios de sostenibilidad para muchas de las personas del barrio. Entonces, a lo que voy, Giancarlo, es que ya tú ves, después de 14 años, como un centro realmente se ha vuelto un ecosistema que promueve y que genera oportunidades de calidad de vida, de libertad, de emancipación, no solamente para los niños, sino también para todos los adultos que viven allí. Buenísimo. Gracias por recordarnos del curso. O sea, ese capítulo fue muy inspirador para nosotros porque habló justo de eso, el espacio como en evolución, ¿no? Ver cómo la comunidad y los estudiantes, los docentes iban evolucionando en torno de este conjunto de edificios y cómo iba cambiando, ¿no? Entonces, de repente eso responde un poco a cómo es la educación libre, o sea, es una que se evoluciona libremente, ¿no? Que toma en cuenta muchos factores. Gracias, Giancarlo, por tu visión sobre la educación. Me encanta esta relación del juego y la arquitectura. Vemos muchos de tus proyectos que son muy distintos en sí, no solo el de Timayui, se inspira mucho en el juego. Háblanos un poco de cómo llegan a soluciones tan distintas. Es una fórmula que tienen ustedes que más allá del contexto y el clima del lugar,
Háblanos un poco de cómo trabajan eso. Sí, nosotros hemos hecho una investigación desde hace mucho rato alrededor de lo que significa jugar. Cuando hablo de jugar, no estoy hablando básicamente de jugar como niño. O sea, el juego, en el fondo, es una excusa que critica una sociedad que está solo basada en la productividad. Entonces, el juego creo que es lo único que nos queda para criticar una sociedad que se basa en la eficacia, la productividad, el desarrollo económico, etcétera, y es un poco lo que estamos viviendo, una sociedad que crece, crece, crece y se consumen los recursos del mundo. Entonces, el juego, la lúdica, la anomalía, son estrategias que de alguna manera subvierten o hacen una estrategia para introducirle al espacio arquitectónico otras formas de usarse. Voy a poner un ejemplo. En el Hospital de la Santa Fe en Bogotá que hicimos, introducimos un mariposario con un jardín donde la gente que está en el hospital puede sembrar plantas, intercambiar y generar aprendizajes. ¿Esto qué quiere decir? Cómo en una hipermáquina funcional, que debe ser un hospital, puedo introducir otras formas de habitar el hospital que no necesariamente están basadas en la eficacia y la productividad. Entonces, este era un lugar anómalo en el espacio, en el 9º piso, donde yo puedo salir, entre comillas, del hospital a un espacio, una especie de greenhouse, en donde también me desconecto de la idea de estar en el hospital. ¿Qué pasa si yo pienso en un hospital, en un lugar para hacer deporte en la mitad del hospital? ¿Qué pasa con las personas que están sentadas en una sala de espera y que llevan 10 días sentados y que necesitan también relajarse? Entonces puedes tener un gimnasio, ¿cómo introducir otras formas de habitar el espacio que no necesariamente están basadas en la eficacia, en la idea de la función como el único elemento? Eso, a nivel ya muy arquitectónico, lo que hace es que critica la idea de la planta como un diagrama de conexiones eficaces. Y en la educación y en los espacios de aprendizaje es muy diciente. A un niño no le importa y no es importante llegar de este punto a este punto de manera eficaz. De pronto, para un niño, este recorrido es mucho más importante y es mucho más importante para el proceso de aprendizaje. Entonces, en el fondo, el juego no es más que esto. Y el juguete, que más que juguete son sistemas que trabajan como trabaja de alguna manera la biología, como trabajan las plantas, y en la imagen que estamos viendo es un sistema de piezas que se va teselando unos con otros y que puede crecer, que se puede disminuir, tal cual funcionan posiblemente las plantas, que ante factores externos reaccionan y pueden crecer. Y para nosotros, esa idea del sistema como un elemento inacabado, abierto, capaz de transformarse, una idea de una arquitectura que no está hecha solamente para ser vista, sino para ser lo que yo llamaría una arquitectura que se puede ensuciar, cambiar, transformar. Eso cada vez lo logramos más en el estudio. Ahora estamos haciendo unas cosas en Italia en donde hemos logrado unos colegios en los cuales la definición del espacio, este es un buen ejercicio de lo que estaba explicando ahora, que me regreso. Digamos, este proyecto lo que hace es tomar el corredor, que por lo general une un punto con el otro, y llevarlo a una situación completamente externa, que es girar alrededor de, que es un acto además de juego muy importante. Y cuando el corredor se convierte en esta cinta, en este sinfín, produce unos subespacios exteriores que permite tener unas condiciones de temáticas completamente diferentes. Entonces, es utilizar el recurso del corredor, pero llevarlo a una condición anómala, que es ya no la de la conexión eficaz, sino la del recorrer para descubrir. Entonces, este es un buen ejercicio de lo que estaba yo diciendo ahora, de cómo un corredor para un niño no necesariamente es lo fundamental. Ya se me olvidó otro que estaba diciendo por la aparición de esta imagen. Este es de los proyectos que para nosotros ha sido un ejercicio de experimento muy interesante, que es convertir el corredor, que es por lo general un lugar de conexión, en un lugar de juego. Genial. Se ve en la relación con el de Timayú como si fuera a crecer orgánicamente. Esta planta es hermosa. Me hace pensar en cuando entrevisté a Sugata Mitra, que es un teorista de la educación. Él me dijo, me gusta pensar que los educadores son como los jardineros, que van podando y podando y dejan espacio para que cosas inesperadas pasen, ¿no? Y creo que es una bonita forma de pensar en educación. También como arquitectos me encanta pensar que somos jardineros, ¿no?
A mí me fascina, Ana María, si puedo meter la cucharada un momento, Sí, por favor. y es este concepto de lo anómalo, ¿eh? Porque nosotros en la educación lo rechazamos mucho. O sea, tú tienes todas unas mallas curriculares, enfrentas diferentes programas pedagógicos para eh, activar contenidos, para saber llevar una planeación que sabe cómo inicia y sabe cómo termina. Pero cuando nosotros queremos cambiar este paradigma, es cuando estos espacios que propone el equipo de Giancarlo son absolutamente dialogantes con lo que buscamos pedagógicamente, ¿sí? Y es que podamos tener un aprendizaje colaborativo, podamos tener un aprendizaje basado en esa exploración, basado en esas conversaciones que estamos viendo acá, ¿sí? No basado en actividades muy ya prescritas, preformuladas, sino basados en lo que sucede en esa vida cotidiana con los niños, con su capacidad de asombrarse y de preguntar mil cosas. Entonces, yo creo que nos lleva también este concepto, Giancarlo, a lo que significan las transiciones en estos entornos educativos, porque muchas veces nosotros, tú decías ahora, que queremos que los espacios sean eficaces porque el niño tiene que ir del aula al comedor y tiene que llegar allá, ¿cierto?, a sentarse y a comer. Pero cuando pensamos en que, así como nos lo ha enseñado Loris Malaguzzi, que Giancarlo mencionó, pues todo espacio es un espacio provocador de aprendizajes. Y mientras el niño está caminando o está buscando llegar del aula al comedor, pues ahí están pasando una cantidad de cosas y eso es lo que nosotros educadores necesitamos anticipar y es cómo poder ayudarle a todo este grupo a pasar todo ese trayecto de una manera muy lúdica, de una manera que le dé la bienvenida a la conversación entre ellos, al juego, a la risa, ¿cierto? A esa espera. Por eso es que el tiempo es tan importante, porque para ellos también es esas ganas de poder llegar al comedor y hacer otra cosa. Exacto. Sí, ahí hay una palabra que a mí que estoy leyendo ahora un libro alrededor de esto y por eso me paré ahora un segundito, que es la incertidumbre. La incertidumbre, por lo general, para nosotros es una situación que nos genera mucho susto, o sea, porque no controlamos las cosas. Pero la palabra incertidumbre en el niño es precisamente el acto de descubrir. Entonces, un entorno construido que ofrece un espacio para el acontecimiento y la improvisación y acoge las vicisitudes del paso del tiempo. Eso podría ser la incertidumbre en la arquitectura. Es un poco lo que María Adelaida dice como los espacios que no están programados. Y los arquitectos tendemos a controlar y a programar todo. Y es difícil no hacerlo. Pero la incertidumbre tiene un poco esa condición que a mí me parece muy bonita de que deja de ser, cuando pensamos la arquitectura como incertidumbre, deja de ser un mecanismo de control. Y sobre todo, trabaja sobre el tiempo, o sea, cómo afecta el tiempo la arquitectura, cómo afecta el tiempo el aprendizaje. Entonces, pensar arquitectura es un poco de la incertidumbre, que es un libro que estoy leyendo que se llama Proyectar la incertidumbre, de una vasca que no me atrevo a leer el nombre porque no soy capaz de... Iruretagoyenea Busturia. No sé si alcancé a decirlo más o menos bien, pero es un libro fascinante porque la incertidumbre es algo que nos da miedo, pero la incertidumbre es maravillosa, que es un poco el descampado, el dejar de estar siempre buscando la protección de alguna manera materna, entre comillas, y la desprotección es un acto de libertad al final. Y lo mismo nos pasa a los educadores, Giancarlo, ¿ves? Entonces, no, aquí hay Vamos a abrazar la incertidumbre. La incertidumbre es maravillosa, además ahora todos vivimos en la incertidumbre, cosa que me parece maravillosa. Exacto, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que ser creativos con eso. Hay que aprender a dejar que el tiempo pase, para que la incertidumbre esté ahí también. Sí, son retos, yo los veo así. Y justo quería preguntarte, María Adelaide, sobre los retos de las pedagogías, están evolucionando, por qué las escuelas todavía se ven muy estandarizadas y por qué no logramos espacios más fluidos, más libres, más abiertos con la naturaleza, con la relación con el docente.
¿Cuáles, en tu Sí. opinión, cuáles son? Pues Ana María, tú lo estás mostrando ahí en esa foto. Sí, o sea, yo creo estamos nosotros en YouTube muy convencidos de que todos estos retos están muy relacionados de verdad en cómo nosotros entendemos el rol de los niños dentro de todo este sistema y también cómo nosotros estamos entendiendo el rol de los maestros, estamos entendiendo el rol de los cuidadores, ¿sí? Y sobre todo esta visión que tenemos que necesita ser muy holística, muy integral desde el propósito mismo. Entonces, pues nosotros hemos visto ya históricamente hablando, me atrevería a decir, cómo el ecosistema de la primera infancia no cuenta con los recursos, no cuenta con recursos para cambiar esa visión, para reimaginar el aprendizaje, pero tampoco para garantizar la cobertura, para garantizar la calidad de los programas que sean vistos desde un enfoque, vuelvo y repito, holístico, un enfoque diferencial, un enfoque desde los derechos, un enfoque que abrace esa incertidumbre de la que hablábamos. Hay retos profundos también, Ana María, en la política pública de la primera infancia en diferentes países. Nosotros en Colombia hemos avanzado muchísimo desde el 2016 que tenemos la política pública de primera infancia, pero sin embargo seguimos con muchos retos en la reglamentación de la atención, en la capacidad de nosotros poder trabajar intersectorialmente, de asegurar que hay cooperación entre los diferentes sectores, entre el sector salud, el de cultura, recreación, deporte, educación. O sea, nosotros no podemos delegar esto solamente al sector de protección o al sector educativo. Este es un problema de verdad de todos. Ahora, en la pandemia nosotros hemos visto ya cómo hoy lo estamos sufriendo, ¿no? Cómo hay un desmejoramiento de las condiciones de calidad en todos los aspectos. El cierre, por ejemplo, de los centros educativos para los niños, pues puso evidencia muchos de estos retos y también puso en evidencia la necesidad de conectar de una manera muy activa, participativa y solidaria a la familia en todo lo que es los procesos de aprendizaje de los niños. Vimos que hay unos entornos muy tóxicos, ¿sí? Y que nosotros incluso adultos no sabemos manejar. Entonces, imagínate, mucho menos los vamos a saber manejar con los niños. Este tiempo reveló también desigualdades muy profundas en términos de conectividad, de habilidades digitales, pero sobre todo hoy lo estamos viendo, aumentó mucho la deserción, la inasistencia continua en los diferentes entornos educativos que están pues poniendo en riesgo una generación entera dado el rezago que hay en el aprendizaje. Ahora, rico que nosotros veamos estos retos como oportunidades para reinventarnos, oportunidades para seguir innovando y para preguntarnos mucho nosotros mismos qué líderes educativos somos, ¿sí? Cómo nosotros estamos promoviendo el empoderamiento, cómo nos estamos viendo como agentes de cambio que somos desde las posibilidades que tenemos con los recursos que nos generan nuestros entornos, y cómo podemos entonces de verdad hacer cambios fundamentales. Por eso nosotros en AIOTU, o sea, primero somos muy apasionados y trabajamos incansablemente, pero necesitamos ir movilizando pues estas capacidades de relacionamiento con otros, así como lo hemos logrado, por ejemplo, con Giancarlo y su equipo, para que cada vez que pensamos en entornos, pues los pensemos desde estos principios, ¿sí? Y también para que todos juntos soñemos que es posible tener pues un mundo donde los niños logren crecer siendo ciudadanos creativos, siendo constructores de la sociedad, en donde escuchemos lo que realmente pasa en la infancia y también lo que realmente pasa en los maestros, porque otro reto gigante es la necesidad de la cualificación, de profesionalización de los maestros, de manera que conjuntamente pues podamos impulsar un desarrollo que esté
enfocado en cerrar esas brechas y en mitigar toda esta cantidad de dolores que hay en términos de movilización de recursos, en términos de mejoras curriculares, de mejoras de los programas y sobre todo de alinear esta visión alrededor de lo que es el desarrollo humano, de lo que es co-crear y co-construir oportunidades para los chicos y sobre todo, vuelvo y repito, para que logramos tener una concepción de infancia muy diferente. Sí, definitivo. Por eso estamos aquí. Queremos ver esto. Así es. Y invertir en los ciudadanos del futuro, ¿no? Yo quiero hacer una pequeña Por favor. interrupción, Ana María, con lo que decía María Adelaida. En la pandemia lo que aprendimos fue que se podía acumular datos, podíamos recibir información, pero realmente un programa educativo no te cambia la vida. Un profesor te cambia la vida. Entonces, esa relación humana entre profesor, alumno, o profesor y compañero de aprendizaje, porque prefiero llamarlo como compañero de aprendizaje, es fundamental. O sea, un programa educativo no te va a cambiar nunca la vida. Podrás recoger datos, generar información, pero quien realmente te cambia una vida es la relación con ese profesor. Y a mí me pasó en la universidad de manera muy precisa. Ciertos fantásticos profesores me fueron dando esa capacidad de cambiarme la vida, que es diferente a recoger información. Nosotros no... Por eso es tan importante esto que decía Nuccio Ordini, que es un profesor italiano de la Calabria, por cierto, de la Universidad de Calabria. Es un personaje fantástico que habla de la necesidad de las profesiones inútiles. Y él le habla, es la utilidad de lo inútil, que son todas esas profesiones que tienen que ver con no ser productivas y eficaces, como he venido hablando durante toda la conversación, que tiene que ver con la poesía, la literatura, la filosofía. Estos no son educaciones productivas y extractivas, pero son tan fundamentales para la construcción del ser humano que hoy, de una manera muy, muy crítica, la mayoría de las universidades, sobre todo las universidades americanas, se enfocan en generar y producir personas capaces de ser productivas, pero no necesariamente personas capaces de aprender a pensar por sí mismas y además de una manera mucho más holística y abierta. Entonces quería hacer esa intervención porque a mí ese tema de la educación virtual, que me parece importante y pues tenemos acceso a muchas cosas, lo que estamos viendo ahora, pero una cosa es recibir la información y generar cierto tipo de aprendizajes, otra es construir y cambiarte la vida a través de una relación humana. Total. Qué hermoso. Seguramente que todos se acuerdan de María Adelaide como educadora. Mis hijas completamente. Sí. Me encanta eso porque justo leí lo mismo recién, que ya no tenemos que memorizar, que no, la memorización no es importante en el currículum, pero sí es importante memorizar poemas, porque eso es una forma de siempre sintetizar las experiencias, ¿no? Qué bonito. Quería cerrar, antes de las preguntas, veo que están escribiendo en el chat. Si tienen preguntas en el público, que por favor la anoten, que ya vamos a pasar esa etapa. Tenemos poco tiempo que nos hemos extendido, pero quisiera saber justo su visión del futuro acerca de las escuelas. Vamos a estar hablando de Reggio Emilia en 15, 20 años. Giancarlo, María Adelaide, por favor. Yo quiero como hablar un poquito de educación y de alguna manera también con la condición del espacio. La educación no es un asunto que se pueda resolver solamente con innovación, ni tampoco solamente con metodologías más sofisticadas de aprendizaje. Es una práctica de renovación constante, y esto lo dice Mariana Garcés en este libro fantástico que he leído y releído muchas veces. Y cuando habla de una práctica de renovación constante, estamos hablando que debe ser un espacio con la capacidad de renovarse, no de alguna manera predestinado a renovarse de una manera u otra, sino precisamente a través de esa idea de que hablábamos ahora de lo indeterminado, de la incertidumbre. ¿Qué significa un espacio de renovación constante? Un espacio que sea capaz de ser transformado por alumno y profesor de manera igual, que los alumnos puedan configurar su aula, entre comillas, porque van a aprender cierto tipo de cosas, puedan convertir el aula casi en un juguete para armar y desarmar que va a generar esta condición. Preguntas importantes.
por qué aprendemos, con quién y bajo qué horizonte de sentido aprendemos. Y ninguna de estas cosas tiene respuesta, pero seguramente la educación está cambiando profundamente. La educación, esto es una pregunta que queda en el aire que a mí a veces me produce mucha angustia. El aprendizaje y la educación por muchísimos años fue un mecanismo de construcción y de ascensión económica y social. Hoy en día, la educación ha comenzado a dejar de ser un mecanismo de crecimiento social en términos generales, porque vemos ejemplos en el mundo, personas que simplemente tienen la capacidad de producir algo, pero no de construir pensamiento y de construir una cultura y de ir a la universidad. O sea, yo puedo volverme muy rico sin haber ido a la universidad. Bueno, aquí creo que estoy hablando de otras cosas, pero la pregunta es que el futuro de la educación significa cómo pensar una práctica de renovación constante. Y esa renovación constante es lo que se llama aprendizaje para mí. Genial. María Adelaida, Sí, ¿quisieras agregar? sí, o sea, me acojo a las palabras de Giancarlo y yo quiero ser optimista, ¿sí? En esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sí estamos viendo hoy, incluso gracias a lo que tú decías también, Giancarlo, que ha pasado ahora en la pospandemia y que incluso arrancó con la pandemia, es cómo la capacidad de entrar en diferentes espacios de aprendizaje que nos lleva hacia un aprendizaje híbrido, pues ha logrado democratizar mucho también esos espacios educativos, nos ha logrado dar herramientas a los adultos que son facilitadoras y optimizadoras de tiempos y de diferentes aspectos importantes ya en la práctica educativa. Y creo que cada vez estamos siendo más conscientes. O sea, yo hablo, por ejemplo, con adultos jóvenes, estamos siendo muy conscientes sobre la importancia del aprendizaje experiencial, del aprendizaje activo. Y yo creo que cuando se da ese aprendizaje así, Giancarlo, pues sí logramos que esa visión sea tal cual tú nos la propones, ¿sí? Y que logremos evolucionar y que logremos que esto sea muy dinámico y se esté pues siendo capaz de adaptarse. Yo también creo que estamos aprendiendo los unos de los otros, está dando mucho más un acercamiento hacia escuchar la experiencia del otro y cómo el otro está comprendiendo o se está enfrentando a diferentes aprendizajes, lo que nos va moviendo entonces a repensar, ¿sí? A repensar muchísimo, pues, cuál es nuestro rol ahí, cómo entendemos estos grupos de aprendizajes y cómo también, ¿sabes? Mirando esta fotografía, Ana María, entendemos todo lo que va a suceder en el metaverso con toda la educación y el entorno para que nosotros no entremos en este discurso, en esta narrativa como hace años, cuando empezamos a conocer los Kindles y los libros digitales que pensábamos que las bibliotecas iban a desaparecer, sino que pues nosotros acá lo que podamos es ver cómo todo esto nos amplía el abanico de opciones y enriquece esa experiencia educativa sin olvidar nunca, nunca, porque estoy contigo en eso, Giancarlo, y es que el maestro y el niño son los mejores socios. Buenísimo. Ay, Hay muchísimas hay gracias. una frase de Deleuze muy bonita sobre el aprendizaje que acaba de decir María Adelaide, es: un buen profesor no es quien te dice hazlo como yo, sino ven y lo hacemos juntos. Y eso creo que, digamos, en la clase de natación es muy claro. O sea, uno no le puede enseñar a alguien a nadar, mírame cómo nado, sino ven y te enseño a nadar y nadamos juntos. Y yo creo que ese es el acto Sí, así es. fundamental de un profesor. Total. Sí necesitan entonces la presencia del docente, o sea, no van a ver como esta imagen educadores así, virtuales que no tengan ese contacto, eso es lo que estamos concluyendo, me encanta. Tenemos unas preguntas del público, es la una, pero vamos a ver si podemos contestar por lo menos una pregunta para cerrar. Y aquí tengo a Katy Borges, dice: gracias por este tiempo con ustedes, hemos escuchado ideas geniales desde el punto de vista conceptual, pedagógico
y por supuesto desde el punto de vista arquitectónico. Mi pregunta es, después de terminados estos proyectos, ¿se viven y operan de la forma en la que se concibieron o se han desvirtuado quizás por la falta de voluntad o la falta de una profunda comprensión de estos programas y edificios creativos, innovadores, por quienes lo operan? Bueno, creo que María Adelaide contestó antes que... Adelaide es quien lo opera, pero hay un trabajo que hicieron ustedes, Mari, con la Universidad de Harvard que para mí fue importante. Yo creo que lo puedes explicar más tú que nosotros. Una forma de testear la metodología los procesos que han llevado ustedes en los preescolares. Sí, gracias. Pues esta pregunta me parece súper importante porque lleva a la importancia de la coherencia, ¿sí? De la coherencia entre lo que sucede en estos espacios y lo que sucede en las invitaciones generadas por los educadores para el aprendizaje. Claro que las evaluaciones, Giancarlo, son importantísimas porque a nosotros nos ayudan a entender cómo manejar estos recursos y cómo asegurar que se están optimizando y que se tienen para detonar procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños. Yo ahí creo que lo más importante es nosotros ser muy abiertos, o sea, tener una disposición muy abierta al aprendizaje y tener una disposición desde la posibilidad misma. O sea, muchas veces criticamos, Giancarlo, estos diseños porque son muy costosos para el mantenimiento, porque operarlos es muy difícil, porque aprender las dinámicas que esos espacios generan son muy complejas. Pero si nosotros tenemos como líderes educativos una disposición a relacionarme, a hacer que sea dialogante, a buscar cómo optimizo los recursos que tengo en el entorno mismo, estoy segura que se puede lograr. Nosotros necesitamos saber que el aprendizaje no solamente termina en la edad escolar, el aprendizaje es para toda la vida. Nosotros tenemos la capacidad de desarrollar capacidades en todo momento y de ir preguntándonos, ¿sí? O sea, dejarnos asombrar nosotros como adultos también y buscar recursos que nos ayuden a ser claros y coherentes en la medida que habitamos estos espacios y como estos espacios, pues al contrario, nos van provocando para que nuestros programas, porque yo sí creo, Giancarlo, que los programas aquí son importantes porque son los que vienen y te impulsan a ser ese adulto que nosotros queremos que seas, ¿cierto? Para que pues vayan cambiando y vayan articulándose muy bien con las invitaciones que estos espacios generan. Buenísimo. Quiero ver aquí que están con otras preguntas. Esta estará la última. Listo, me pareció, dice Carolina Arias, me pareció súper importante, interesante, importante la relación del juego y el descubrir. Esto debe ser para ti, Giancarlo. Con el aprendizaje. ¿Nos pueden dar otro ejemplo de elementos arquitectónicos o simplemente elementos que han colocado en espacios arquitectónicos que han generado juego e interacciones de niños y adultos? Bueno, pueden visitar a tu sitio el equipo Masanti para ver todos los proyectos, pero no sé si quieres decir algo especial. No, digamos, cuando uno introduce en un espacio de aprendizaje, por decir algo, en un aula, una topografía, una deformación del piso, produce una cantidad de relaciones con los niños que son completamente diferentes a tener el espacio 100% plano. Con esto no estoy diciendo que esta especie de topografía son todo el espacio en un aula. En un proyecto que propusimos no hace mucho para un colegio, que estaba en montaña, lo que hacíamos era introducir la montaña dentro del espacio de aprendizaje, y cuando digo introducir la montaña no es meter la montaña, sino esa idea de topografía, y comenzaban a deformarse partes de ese piso, dejando otros pisos, y eso en principio iba a producir una gran cantidad de relaciones diferentes en la manera en que los niños, sobre todo de primera infancia, utilizaban el espacio, y que tiene que ver con esa idea de indeterminación e incertidumbre. En un plano inclinado pueden pasar 1000 cosas. Cuando uno encuentra un plano inclinado en cualquier parte, siempre están los niños jugando algo diferente. ¿Verdad? Sí, muy cierto.
Bueno, creo que ya hemos pasado de la hora. Quisiera continuar esta conversación. De hecho, sí vamos a lanzar, además del curso, un Idea Challenge sobre justo eso, la relación del juego y la arquitectura acerca de la educación. Entonces los voy a invitar a participar como jurados, ojalá que nos puedan acompañar en esa competencia de ideas justo acerca del juego y llegar a una educación más libre, como decía Giancarlo. Así que muchísimas gracias a todos, al público. Se puede meter en vertanto.com a ver los cursos y todos los lives que van a venir, que el próximo va a ser el 27 de julio, con el teorista Sugata Mitra y Jeff McClellan. Y agradezco muchísimo a María Adelaida y Giancarlo por este tiempo, lo disfruté muchísimo. No, gracias a ustedes por Sí, haberme estuvo invitado. Para mí genial. también ha sido fantástico. Muchísimas gracias, buenísimo. Gracias. Gracias, gracias también a todos por sus observaciones. Sí, geniales, gracias. Chao, chao, gracias. Adiós. Adiós. Ana, ¿todo perfecto? ¿Cuándo lo